Así que esta Colombia de guerras civiles y esta Colombia nuestra es nuestra madre patria. Tenemos que luchar por ella. Y por eso podemos también pedirle muchas veces a los ángeles y entender también que así como existieron aquellos ángeles del cual desciende la fama o los gigantes, que son antes del diluvio, también existen después del diluvio los ángeles castos de Dios que traen fama y que esa fama está unida a la generosidad. Y entre eso podemos mencionar a Behuel. El ángel Behuel, en él se me aprecia el amor de Dios. Por ejemplo, lo vemos en muchos jóvenes pobres, míseros, sufridos, que logran fama y prosperidad con su vocación, con su trabajo, porque también existen los ángeles de la vocación, del éxito, y son ángeles de Dios. En esto podemos encauzar a todos aquellos que han sufrido, que tienen fama igual que aquellos de los ángeles caídos, porque provienen de los ángeles, pero de los ángeles de Dios adquieren grandes dimensiones los muchachos pobres que adquieren fama y reconocimiento, entre los que podemos mencionar, por ejemplo, aquí Pambelé, sea con sus defectos y vicios o no, a Diomedes Díaz, a Daniel Santos, a todos aquellos que han llegado a la fama porque de una u otra manera también estuvieron bajo las alas y vista desde los cielos de un ángel llamado Behuel, que simboliza la fama y la prosperidad, porque a través de ello concede amor de Dios hacia él, exaltación hacia él, gracia encumbrada a nuestras virtudes y a nuestros talentos y a nuestras cosas y a nuestros perdones, una estima muy grande debido a nuestra generosidad y bondad. Por eso es que cuando yo analizo un hombre de fama como Gabriel García Márquez, cuando Gabriel García Márquez, a quien se atribuye un realismo mágico, pero que ya sabemos que el venezolano Ucias Petri también hace cuentos y primero de realismo mágico, en los famosos cuentos de los realismos mágicos. Entonces, aquí tenemos que realmente Gabriel García Márquez, que fue encrispado por muchas personas porque sencillamente que Pambelé hizo más porque trajo luz a Palenque y él pasó por Aracataca. Pero es que realmente si nosotros tenemos gobernantes, esos gobernantes de los cuales hemos visto que han llevado al país a muchas guerras civiles y que siempre se está perdiendo la plata del fisco nacional, siempre se están terminando presos, no creo que a un escritor que ha sufrido tanto como sufrió nuestro Nobel Gabriel García Márquez, se le vaya ahora porque ganó el premio. Ay, si no lo hubiera ganado, tenga que ser y achacársele el porqué de luz o no luz a Aracataca, sencillamente porque él tenía que pedirlo. Sí, ya los políticos del Magdalena, que han despilfarrado miles de millones de pesos, se la han embolsillado y se la han tomado en vino. Ahora él que le tocó embolarle los zapatos a Fuenmayor cuando llegó a Barranquilla. Y le pidió al joven Damasco, un tipo que cuidaba los buses de Puerto Colombia, ahí en el famoso Paseo Colón, frente a la iglesia de San Nicolás, cerca de la calle del Crimen, al lado del Callejón de los Meaos. Y ahí vivió y tenía bajo el brazo una cantidad de papeles y se la tuvo que dejar a Damaso. Y le dijo: Damaso, no tengo donde dormir, ya acabo de llegar a Barranquilla. ¿Por qué no apareció ninguno de los que ahora dicen que Escalona es más grande? Porque Escalona en unos cuantos versos hace 100 años de soledad. O porque él no le hizo la luz a Aracataca, que la hagan los políticos. Yo me gano un premio y entonces ahora porque no hago un parquecito, ya Robinson es malo, no tiene ángel, pero hay un ángel de Dios que se llama el ángel Behuel. También como existe el ángel Adonai. Y el ángel Adonai tiene que ver perfectamente con Jehová Dios y Yahvé Dios. Por eso es que está en la Biblia en hebreo. No es porque nada más quieran aquí escribir. Por eso yo en el libro Odas de Arena, hay un momento en que yo entro al Camposanto. Y en el Camposanto hay un pabellón especial que solamente pueden pisar judíos. Y yo, llevado por la inspiración de un ángel poderoso, quizás Adonai y otro, penetré y llegué a la tumba de dos judíos, una pareja esposa, que ahí reposaban sus restos. Hice una oración y salí con una paz inmensa de sentir amor, piedad por los judíos.
No sé si usted me coge rabia porque hemos oído, porque usted no sé qué de qué grupo ni de otro grupo. Me interesa su Biblia y me interesa lo que piense con su Biblia. Está hablando con el profesor Robinson Ferreira. De tal manera que hubo una época en que todo rey, en Inglaterra, antes de que naciera el protestantismo y después del protestantismo, en Alemania y en toda la Baja y Alta Escocia y en toda Escandinavia, no había rey ni había fiesta que no fuera de alcurnia y que fuera de éxito si no había presente un bufón, quien era quien hacía rey el rey, y él que estaba más cerca de cortarle la cabeza a un rey si quería, porque le hablaba al oído. Él el que tenía, viene siendo como un Joselo aquí en Barranquilla, un Joselo, un Mingo Martínez, un Polilla en Bogotá. Gente que hace reír y tenían acceso a estar cerquita al rey. Pero no había fiesta de alcurnia ni de monarquía si no había un poeta, si no había un escritor o un filósofo. No era una fiesta de alcurnia si al día siguiente se comentaba en las altas cortes que faltó un poeta y un escritor. De ahí es donde en una cena la princesa, hija del rey, le pide: por favor, Cervantes, hazme un poema. Y entonces él dice: un poema me llama a ser Violante, la princesa. En mi vida me he visto en tal aprieto, 14 versos dicen que es soneto, burlando, van los 3 delante. Y así él hizo el soneto a Violante. Ahora yo me refiero a esto porque resulta que en una época, por allá cuando murió el conde Le Manches, allá en el año, cuando se cumplió en 1970, 100 años de la muerte del conde de Lautréamont, se organizó una alta fiesta con un tal Pellegrini y hubo un acto de homenaje. Y en la noche de la celebración, al salir de una galería, se encontraron saliendo de la fiesta y estando dentro, en la avenida Córdoba, al famoso Pichón Riviere. Este hombre era un hombre delgado, de nariz fuerte, era un poeta, vestido con ropa oscura. Y pasaron conversaciones hermosas. Y una de esas fue el tema de Isidoro Duquesne, su poesía, su tragedia, lo que nos da a entender que en otras culturas menosprecian a los poetas y a los escritores y solamente están viendo que qué deben hacer y qué no deben hacer, cosas que le tocan a los políticos. Yo no tengo por qué meterle a la luz a Barranquilla si le falta, o al pueblito mío donde vengo. Allá hay alcaldes, hay gobernadores que hacen el billete. Por eso es que esta Colombia de 50 guerras mundiales, apenas hasta el año 1950 y pico, y creo que estamos a punto de estallar una nueva guerra civil, después de la del 48 cuando Jorge Eliezer Gaitán, porque esa es la Colombia que nos han dejado todo este poco de ollas podridas de politiquillos y politiqueros que solamente quieren estar en la alcaldía, sobando chaquetas, que le den buenos puestos, pero es para ver cómo compran un carrito o cómo compran un pedazo de tierra. Pero realmente la verdad, esa verdad que llevó a aquel hombre a que quedara solo en el Gólgota, guindando en una cruz clavado, para que se lo comieran los buitres o ser echado a la basura donde echan los perros muertos, hoy en día se enriquezcan a costilla de él. Entonces, tanto políticos como falsos cristianos. Por lo tanto, el profesor Robin no pertenece a esa línea. Pero sin embargo, les puedo hablar perfectamente del gran amor de ese ser, que algunos dicen que no era de este planeta y otros dicen que sí, que tenía hojas en el pescuezo, que esa no es la cara de él, etcétera, etcétera, pero que había un centurión que estuvo cerquita de él y dice que él percibió que estaba ante un ser totalmente extraño a cualquier humano, como usted que dice que ahora solamente por leer algunos versículos, porque los lea al pie de la letra, ya es el mismo Jesús de Nazaret. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos ante el dominio pulpital del mismo Satanás. Ahora veremos lo que se dice acerca de este hombre delgado de nariz fuerte, con ropa oscura. Era nada menos que el poeta Pichón Riviere. Y él habló toda la noche en la fiesta de ese invierno de 1954.
acerca de este personaje Isidoro Duque en una fiesta majestuosa. Y allí precisamente nacieron las conversaciones con este gran poeta, y como con quien estaba hablando era un alto hombre de la salud en la patria de Córdoba. Él creó el tema el arte y la locura. Porque es que usted, cuando está ante un poeta, usted está ante un David, un Salomón, poetas de la antigüedad, un Nerón incluso. Muchos dicen que la poesía de Nerón era maluca, una pues, fea, pero decía que el alma de él era fea, era un alma criminal. ¿Qué poesía bonita iba a ser? Entonces, ¿qué pasa? No tenía nada con el amor ni nada de esas cosas. Entonces, vemos de esta manera que llega un momento en que Gabriel García Márquez, quien nos habla de realismo mágico, que ya sabemos que Ucial Pitti también lo inició, nos dice que la vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda. Y cómo la recuerda para poder contarla. Creo que eso lo dice en un libro llamado Vivir para contarla, allá en el año de 1202. Y este mismo hombre que sufrió tanto y que vivió aquí en Barranquilla y en la calle del crimen, que pasó hambre, no podemos estar ahora diciéndole y que tiene derecho al infierno porque no le puso la luz a Aracataca que se la pongan sus alcaldes. Yo no tengo por qué hacerle si llego a algo, o el poeta Robinson recibe un premio, no tiene por qué tener nada con ver con hacerle un parquecito en la esquina que lo haga Alechar. Y Alechar tiene plata. Ahora van a decir que porque García Márquez no hizo un parque en Barranquilla merece el infierno. Esta partida de religiosicones, que no sé realmente si pertenecen al diablo o a Dios. Entonces, de tal manera que vemos que este gran novel murió de viejo, en una inmensa soledad, como su libro 100 años de soledad, sin un quejido, sin una protesta, sin una sola tentativa de infidencia, ni maldad en su mente, atormentado por los recuerdos de sus libros y por las mariposas amarillas que no le concedieron un instante de paz. Y públicamente fue repudiado como un ladrón de gallina porque no le puso luz a Aracataca. Entonces decían que Pambelé era más inteligente porque Pambelé sí le entregó a Palenque para que bailaran los palenqueros el guapachá. Entonces yo no entiendo esta Colombia nuestra, si pertenece a los ilustres o pertenece a los neófitos e estúpidos. Por lo tanto, creo que García Márquez, aparte de lo que dicen ciertos púlpitos, cierta gente que ha sido más mala que ellos, que le dicen que merece el infierno porque fue amigo de Fidel Castro. Fidel Castro fue un revolucionario. Hay gente que lo ama, hay gente que lo odia, como a usted y a mí. A mí no me quiere todo el mundo, yo tampoco quiero a todo el mundo. Quiero a Dios de cosas. Entonces, una vez García Márquez, por allá en el año de 1931, no, perdón, el año 81, porque apenas en el 31 él todavía no había publicado La hojarasca, que la publicó en el año de 1955 en la Argentina, la que está a punto de publicar mi libro. Y cuando en 1955 García Márquez publica La hojarasca, ese año nací yo. Pero vemos a un García Márquez recibiendo el premio Nobel de las manos de un gran príncipe español. Y lo vemos hablando constantemente con Fidel Castro, y se toma el odio de muchos derechistas. Y le desean el infierno como se lo desean muchos religiosos a Diomedes Díaz y a los demás. Ya vimos que los ángeles demoníacos con penes pertenecieron a antes del diluvio, pero después de la bajada del arca del Noé, que todavía continúa la maldad, como habíamos quedado en la cuestión de los ángeles, vienen ángeles y se presentan a los hombres. Y entre eso está el mismo Dios, a quien llaman el ángel Adonai. Y por eso en la Biblia está la palabra Adonai. Y también sabemos que hay arcángeles. Por lo tanto, refiriéndonos a este García Márquez, me doy cuenta
que su amistad con Fidel Castro no era más que intelectual. Y cuando se encontraban no hablaban ni un ápice de política, ni cómo estaba en Barranquilla Petro, o cómo estaba el Padre Hoyo, o cómo estaba Alechar, o cómo estaba Sultanito Pereceíto. Era un escritor, un poeta y un hombre grandioso como fue Fidel Castro. Y Fidel Castro, cuando estaba junto, digo yo, con él solamente lo que hablamos de literatura, porque que él no está gobernando a ningún pueblito de allá en Colombia. ¿Qué política puedo hablar yo con él? Pero García Márquez era un hombre izquierdista y por eso muchas veces su ángel de la fama, ¿cuál es el ángel de la fama? Beguá, lo protegió y murió en una inmensa soledad. Él murió repudiado como ladrón de gallina por los neófitos, el hombre más grande que ha tenido en los últimos tiempos Colombia en el mundo de las letras. Por eso este escritor que habla de arte y locura, cuando conoció a Rivière Pichon, dijo: estoy ante un hombre extraordinario y esta fiesta no hubiera sido posible si no hubiera visto un poeta. Yo creo que a mí aquí en mi barrio, allá en el barrio del Valle, desde que quedé huérfano, yo creo que nunca me han invitado, ni nunca me invitaron, y ya tengo 64, ya no tengo por qué ir a cumpleaños de niños, porque era huérfano. Y entonces, ¿por qué yo ahora tengo que en mis libros mencionar a nadie del barrio, sus nombres, sus cosas? Puedo mencionarlo para alguna anécdota que sirva de relieve a mi escrito, nada más para utilizarlo. Nunca me invitaron a un grado de bachiller, porque yo fui bachiller sin haber celebrado mi grado y no tengo ninguna clase de codicia ni de envidia con nadie. Creo que muchos intelectuales envidian mi forma de pensar y mi forma de ser. Lo han dicho, no yo. En las mismas universidades, en la prensa, los grandes maestros. Y yo no soy Jesucristo. La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos y da y hace gracia a ese artificio, haciendo que logremos sobrellevar el pasado que muchas veces nos atormenta. Gabriel García Márquez, año de 1985. Lo dice en El amor en los tiempos del cólera. Después les hablaré de este libro que muchos confunden con que creen que era el cólera de la enfermedad, que no sé qué. Otros con un barco, etcétera, etcétera. Pero yo les voy a hablar acerca de esto más adelante, porque ahora estoy en clase de literatura. Estamos hablando de los ángeles, que ya vimos que el mismo Adonai aparece en la Biblia y se refiere al ángel de Dios. Entonces, teniendo esto en cuenta y viniendo a esta Colombia de errores y falsedades, a una Colombia que nos ha enseñado la ignorancia y a una Colombia que han querido mantener igual que Cuba antes de Fidel Castro en el analfabetismo para los gobernantes hacer y deshacer y crear un poder omnimodo que se hereda de familia en familia y que solo deja muerte, ruina y guerras civiles como en esta Colombia de la que le estoy hablando y le voy a hablar. Entonces no rechace un poeta, ni usted porque ande con pie descalzo el poeta o no tenga por una galleta, usted cree que porque tiene un carrito o tiene algunos pesitos, cree que es más gente que él y está equivocado. No había fiesta de un rey que se respetara y que fuera buena al día siguiente si no había un poeta sucio, mendigo, como sea. Y así fue en Grecia cuando Eurípides, Euclides, los filósofos, allá eran filósofos y poetas. Entonces, vamos a ver esto, lo poco que necesitamos los poetas de los demás. Entonces, vemos que en la ley fundamental del 19 y la constitución del 21, en Colombia, que ya les hablé, que tuvieron Quito, Ecuador, etcétera, etcétera, nosotros podemos ver prácticamente que todo esto da un origen y va abriendo camino para que nazcan los famosos partidos liberal y conservador. De estos partidos liberal y conservador muchas veces nos han enseñado mal. Nos han enseñado mal muchos maestros porque en la primera parte del núcleo fundamental de una sociedad, que es el hogar, nos enseñan mal. Y después vamos a una escuela y algunos profesores que se colocan porque le dio el voto a un politiquillo
Entonces tienen que hacer, según el programa educativo, decir lo que al Estado le conviene y lo que no le conviene. Y por eso se presenta en el aula la primera lucha de clase entre un individuo que viene del barrio con hambre, a pie descalzo y con fatiga a estudiar, a un profesor que recibe un sueldo y que tiene que enseñar lo que le conviene para dominar al Estado. Y ahí se enfrentan dos clases sociales, la del mísero y la de uno que empieza a desprenderse de lo mísero para ir ascendiendo a una miseria un poquito más alta, pero siempre sujeto a la alta clase dominante, y empieza a ser un títere intelectual para enseñar lo que les conviene al Estado. Entonces ahí se presenta la primera lucha de clase. La primera lucha de clase no se presenta con tiro fijo y la cuestión de Rojas Pinilla, ni nada de esos embustes que están enseñados, ni con Fidel Castro y los mayamistas. Aquí te están presentando una lucha de clase objetiva real que tienen nuestros hijos, nuestros sobrinos, en los colegios, pero nosotros solo le metemos carga y le pegamos 4 garrotazos porque no hizo la tarea. Pero resulta que él se está enfrentando ya, desde ya, a una clase social dominante que ya le tiene sobre sus hombros una deuda externa con Estados Unidos que no se pagará en 50 o 60 años. Entonces los países que se sacuden y quieren salirse dicen que son países atrasados, como Venezuela, por ejemplo, que ya no la tiene. Y nosotros sí estamos adelantados porque nuestros nietos todavía no han nacido y ya les espera una deuda multimillonaria en dólares que pagar. Y eso lo empiezan a enseñar y a dominar desde la aula de clase. Entonces no golpea a su hijo cuando pierde el año, hombre. Más estúpida usted, perdone señora, o usted ignorantona, madre. Mire, ahora tenemos que realmente no existe una tesis sobre la tierra que hable del origen de los partidos políticos liberal y conservador. Se cree según teoría que provienen los unos de los burgos de Francia y los otros de los conservadores europeos y ultraconservadores allá de Tierra Santa, cuando el origen de Israel, que nace la banca. La banca, la máxima expresión y símbolo del dominio de un sistema que más tarde se va a llamar capitalismo, nació. Esa banca que domina aquí Sarmiento y los otros guacharacos con plata, nació en Israel, frente al templo, sentado dentro del templo de Salomón, y luego en el tercer templo, que fue el de Herodes, que reconstruyeron después del Zorobabel, que fue el segundo templo. Y ese templo que destruyó en el año 70 y que conoció a Jesucristo y destruyó Tito, hijo de Puciano, ese fue el templo que Herodes mandó a hacer de doble piso, que eran prácticamente lo que había quedado del famoso templo de Zorobabel, y que se llamó el templo de Jerusalén, el cual tenía las paredes de oro, pero dentro había un mercado que Jesús levantó a juguete y a patá la mesa y volteó, porque esa era casa de oración, refiriéndose a aquel antiguo templo que una vez Dios le diseñó a David, pero que ya no quedaba nada. Por ahí están unas paredes, como le dije hace poco, donde los judíos van todos los años y se revientan la frente diciendo cuándo vendrá el Mesías. Y no se sabe si el Mesías ya vino o está por venir, porque muchos dicen que ya viene en la nube aquella. Yo creo que aquí en San Pablo cayó una piedra, un meteorito, que es una vaina natural. Yo no sé por qué el Mesías no se vino ahí para evitar tanta vaina. Entonces, ¿qué pasa? Que nos enseñan mal tanto religión como... Algunos porque les conviene al ignorante, a otros porque se creen en Jesucristo. Entonces, ahora veremos. Si no existe una tesis de partidos liberales y conservadores, solamente existen que a través de algunas divisiones que se producen allá cuando la guerra boba entre Santander y el general Simón Bolívar. De esta guerra nace una patria boba. En los primeros años de la República, las tendencias políticas se dividen, y debido a esta tendencia política nacen los federalistas y nacen los centralistas, que todavía dominan desde Bogotá. Y de ahí hacia acá se creen, no hay tesis demostrable que en Colombia se haya originado partido político y partido liberal como nacimiento, y como dije yo en uno de mis libros, porque me refería era
a fundadores. Y aquí en Colombia nació un partido liberal allá en el año de 1848. Nació el Partido Liberal con un programa que defendía el cambio de las instituciones heredadas de la colonia y se conoció como el liberalismo, que defendía el cambio, que defendía la libertad de opinión y de culto y la independencia para desprenderse de aquel imperio colonial español donde un negro no tenía derecho a mirarle la cara a un príncipe, a un rey o a un marqués, porque tenía que ir a la cipa, tenía que levantarlo a juguete, darle más juguete que a Jesucristo, tenía que enterrarlo hasta la cabeza a mediodía, que le pegara el sol. Era la abominación. Y por eso debemos aplaudir a nuestro Simón Bolívar, que siendo multimillonario dejó la riqueza, igual que Fidel Castro, para pelear por Cuba el uno y para pelear por la Gran Colombia el otro, llamado Simón Bolívar. Gran Colombia que en última instancia no terminó sino en una Colombia hoy llena de errores y falsedades y políticos ladrones. Y todavía estamos votando por 70,000 pesos por ella. ¡Qué ignorancia! ¡Qué pestilencia! ¡Qué asquerosidad! Entonces tenemos